Seguimos en vivo por la pantalla de News este miércoles 9 de abril, el día en el que han entrado en vigor los aranceles para todo el mundo desde los Estados Unidos. Aranceles que han convertido a la economía estadounidense en una de las más cerradas del planeta cuando era hasta ayer una de las más abiertas. Y hasta aquí presentamos el cuadro de situación de lo que está pasando en los mercados, de lo que pasa en Estados Unidos, de las reacciones en China, en Europa. Pero ¿cómo afecta a América Latina? ¿Cómo afecta a nuestra región? De eso vamos a estar hablando desde Colombia con nuestro compañero Sergio David González. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Darío, un gusto saludarte. Así es, un buen análisis el que vienes presentando en esta emisión en torno a esta guerra comercial y los efectos en el bolsillo de todo el mundo, en tema fiscal y por supuesto en el bolsillo de los usuarios que definitivamente van a terminar siendo los más afectados, sobre todo los habitantes de los Estados Unidos. Pero en Colombia la preocupación se centra en varios productos de los cuales Colombia tiene una balanza comercial muy fuerte y le envía estos productos a los Estados Unidos. Primero quiero contarte que en las últimas horas se presentó una reunión entre el gobierno nacional liderado por la Cancillería colombiana con 14 gremios en Colombia para llegar a un acuerdo, y el acuerdo es trabajar en conjunto. Por primera vez el gobierno de Gustavo Petro trabaja en conjunto con los gremios a los cuales los ha satanizado bastante en tiempos pasados, porque para él no se concibe que alguien tenga más dinero o genere más productividad que el Estado. Entonces hay una reunión, se presentó esta reunión, llegaron a un acuerdo para solicitarle a los Estados Unidos que desmonte este arancel del 10% a los productos colombianos, y se conformó una mesa técnica económica para poder asesorar directamente a la Cancillería y que a través del canal diplomático se puedan hacer todas estas recomendaciones al gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, teniendo en cuenta que Colombia tiene un tratado de libre comercio que este año cumple 13 años de vigor y que los aranceles no se pueden subir de primeras de un momento a otro, sino que tiene que haber una consulta. Pues bien, el gobierno colombiano va a recurrir a esta consulta para que el gobierno de Trump lo pueda analizar y de esta manera quitar el arancel del 10%, Darío. Bueno, a ver, varias cosas allí, ¿no? Porque ya tenemos a, por ejemplo, China, que además de responder, presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio. Es una de las cosas que podría hacer en este sentido Colombia. Ahora, al mismo tiempo, vemos muchos países que están yendo a negociar con Donald Trump. Contamos el caso de Japón y Corea del Sur, el propio Trump hizo mención a esto, pero también Argentina envió un equipo a negociar. Hay en este momento negociaciones en curso porque el último encuentro con Estados Unidos, que no fue por cuestiones comerciales, pero fue por cuestiones más migratorias y de seguridad, con Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, terminó muy mal. Sí, total, no le dio nada bien al gobierno Petro en ese aspecto, pero esto es como cuando uno va al médico o a una droguería en Colombia o en cualquier parte donde tienes un digiturno. Esto es lo que está pasando en este momento con los países. Están pidiendo el digiturno para poder hablar con el gobierno de Trump, y entre más rápido lo hagan los países, pues más fácil va a poder llegar a la negociación y no quedarse en la última fila para poder acceder a este tipo de conversación. Ayer justamente el gobierno nacional envió una misiva al gobierno de Donald Trump para que se sentaran a poder hablar de esta situación, pero pareciera que la línea que tiene el presidente Gustavo Petro es totalmente diferente. Él ha dicho en pasadas ocasiones que si el gobierno de Donald Trump decide acabar con el TLC, él lo aplaude. A él no le gusta el TLC, no le gustan esos cerca de 14.000 millones de pesos que le deja la economía colombiana, las ventas de los productos colombianos a través de este tratado de libre comercio. Y él lo que está haciendo en este momento, que justo hoy recibe la presidencia de la CELAC, es tratar de unir a los países en Latinoamérica y buscar otros horizontes comerciales, entre ellos China, que el próximo 13 de mayo, Darío y televidentes, van a tener un encuentro entre la CELAC y China para poder llegar a un acuerdo y que este país pueda venderle los productos que le enviaba a Estados Unidos hacia el continente latinoamericano. Sergio. Y está buscando otras alternativas, de los cuales viene buscando Petro desde hace mucho tiempo, que es África. Dime. Claro, porque mientras vos hablás estamos viendo, veamos la placa, donde justamente están los productos, corregime vos, que Colombia le vende a Estados Unidos y que por lo tanto pasarían a pagar 10% de aranceles. Vayamos con la placa a pleno, por favor, que son los productos en definitiva. Por supuesto, mira. Dale, contame un poquitito.
Mira, estos son los 5 principales productos mejor que Colombia le exporta a Estados Unidos. El primero de ellos es el petróleo, que el año pasado le dejó ganancias a Colombia por 4.590 millones de dólares. Es uno de los principales productos de los cuales Colombia envía a su principal aliado comercial, que es Estados Unidos. El petróleo representa cerca del 30% de la canasta exportadora que tiene Colombia hacia los Estados Unidos. El oro, que Estados Unidos lo utiliza para la realización de sus títulos moneda, también le dejó a Colombia ganancias por 1.434 millones de dólares el año pasado. Y venimos con productos no minero-energéticos. Ya entra el café, que es uno de los que se más preocupa en este momento por el alto consumo del café colombiano que se realiza en los Estados Unidos, sobre todo de café verde. Lo que hace Estados Unidos es comprarle café verde a Colombia y ellos lo tuestan en Estados Unidos para empacarlo y de esta manera venderlo. Le dejó a Colombia 1.318 millones de dólares. Las flores, que son las más apetecidas en San Valentín para el mes de febrero, a Colombia el año pasado le dejó 1.108 millones de dólares, y el aguacate o palta, como se conoce en otros países de Latinoamérica, 309 millones de dólares. Pero aquí hay que tener algo importante, Darío, y es que a México no le impusieron los aranceles que se le pusieron a otros países en Latinoamérica. Y el principal competidor en este momento para Colombia es México, sobre todo en aguacate, en limón, en otros productos relacionados agrícolas, donde ellos no tienen el 10% y a Colombia sí le imponen el 10%, aún teniendo el Tratado de Libre Comercio. Los retos para el comercio nacional son muy altos frente al gobierno de Donald Trump. Esto está perfecto lo que estás explicando y para que lo entienda la gente que nos está viendo. Si el petróleo pasa a tener desde hoy ya en realidad desde el sábado, porque los aranceles del 10% entraron en vigor el sábado, un 10% de recargo, eso significa que el petróleo colombiano ya es un 10% más caro de lo que era antes. Si no hubiera un competidor, no sería necesariamente un problema para Colombia porque Estados Unidos tendría que seguir comprándoselo. El problema es que puedan aparecer competidores que justamente tengan una ventaja y puedan venderle más barato. Y uno diría, ¿y qué pasa si Estados Unidos empieza a producir más petróleo y empieza a producir más petróleo más barato que el petróleo colombiano y entonces eso genera que Estados Unidos le compre menos petróleo? O bien, el ejemplo que dabas con el caso del aguacate. ¿Qué pasa si México ahora le vende el aguacate más barato y entonces le puede vender más aguacate y no se lo compra a Colombia? Esto puede terminar significando pérdida de empleo en Colombia, puede terminar significando un problema para las reservas internacionales de Colombia si ingresan menos dólares. Por eso esta guerra comercial, que parece muy lejana, muy del mundo de las finanzas y muy del mundo de las grandes empresas, en realidad puede terminar teniendo un efecto en la vida de las millones de personas que nos están viendo en este momento, Sergio. Por eso es tan importante que acá haya posiciones muy proactivas de los gobiernos para tratar de mitigar estos efectos. Total, y estamos a contrarreloj. Esto es de tiempo, esto tiene que ser lo más pronto posible. Ya que tocas el tema del petróleo, hay que tener en cuenta varios aspectos en Colombia, Darío. El primero, este gobierno marchitó el sector minero energético, desincentivó toda la inversión para las nuevas exploraciones de hidrocarburos en Colombia. La producción ha venido bajando, ya tenemos por debajo del 1.000.000 de barriles diarios en Colombia la producción, y además con un 10% más costoso para venderle a Estados Unidos. Aquí hay un tema logístico de lo cual no se ha hablado bastante en medios de comunicación y lo vamos a tratar en este momento en DNews, y es que el petróleo se vende por un mercado de futuro. No se vende de la producción de hoy, yo la vendo hoy, no, se vende en futuro. Entonces la producción ya se había vendido, lo que hoy puede estar llegando a Estados Unidos puede ser una producción de hace 3, 4 meses, 5 meses atrás. Pero entonces, ¿quién va a acarrear con este sobrecosto que hoy le está llegando estos barriles de petróleo a Colombia, a los Estados Unidos? ¿Quién lo compra? ¿O el importador, Ecopetrol? ¿Quién va a asumir ese 10%? Lo mismo pasa con el café, que también se vende a futuro. Además, Darío, con una incertidumbre en el mercado bursátil, el petróleo ha disminuido. Por cada dólar que cae la referencia Brent, que es con la cual Colombia vende, el gobierno nacional fiscalmente está perdiendo 14 millones de dólares mensuales. Así que eso también le afecta al tema fiscal para los recursos propios del gobierno para su funcionamiento. Sin duda, tema muy delicado para seguir de cerca.
El mundo está cambiando y si no nos movemos con rapidez, bueno, el tren va a pasar y vamos a terminar siendo afectados muchos millones de personas. Impecable, Sergio. Después volvemos que tenemos para ampliar. Así es, más